Muy bien, Yanire, como siempre con nuestro queridísimo podcast, ¿verdad? Bueno, es el mejor momento de la semana, siempre lo digo y Totalmente. siempre lo decimos, Santi. Así que, bueno, el mejor momento porque además no dejamos de compartir un montón de experiencias y un montón de entrevistas con personas súper chulas. Les robamos una hora de su tiempo para que estén con nosotros. Así que, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Metemos de cabecera. Pues venga, dentro cabecera. Si yo te contara un podcast de Singular. Pues hoy nos visita Yuli Urrutia, psicóloga y mentora de bienestar organizacional. Bienvenida, Yuli. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos. No, gracias a ustedes, más bien por la oportunidad y por la ventana. Yanire Santiago. A ti, Yuli, por este tiempo que nos estás dedicando. Yuli, como acabamos de decir, eres psicóloga y mentora de bienestar organizacional. Cuéntanos, en los últimos años vemos que el bienestar coge cada vez más protagonismo en las organizaciones. ¿Cómo lo ves tú? Así es, Yanire. Mira, y lamentablemente algo que podría ser algo positivo, ¿no? Oye, mira, qué bien que hay una mayor ventana para hablar de esos espacios, ¿no? Sin embargo, esto se genera porque lamentablemente las cifras de salud mental están en detrimento, ¿no? Se calcula que uno de cada cuatro personas va a padecer un problema de salud en los próximos años. Eh, Lamentablemente, al llegar a España, yo tengo un año y medio aquí, me doy con la ingrata noticia de que el promedio, por ejemplo, de médicos o de psicólogos, de profesionales de salud, es de apenas 5 para 100 millones de habitantes, 100.000 Ujú. habitantes, para 100.000 Sí. habitantes. Entonces, algo que podría ser algo positivo, lamentablemente se da como básicamente un síntoma de algo que se está padeciendo no solamente en España, sino alrededor del mundo, lamentablemente, ¿no? Ujú. Ujú. En ese sentido, lo que está pasando es que mucha gente tiene que optar por ir a un psicólogo o alguna ayuda privada porque evidentemente de manera pública es prácticamente imposible tener todas las sesiones que le gustaría. ¿Ves que las empresas, las compañías están reaccionando en este sentido a ello? Sí, en ese sentido creo que sí. Antes de la pandemia, yo creo que esos temas no se traían a la mesa, no se hablaba de salud mental. Un gerente, como ahora tengo la oportunidad, por ejemplo, de hablar con directores de recursos humanos que están interesados y un poco, ven a ver, ¿de qué va un poco esto, no? De hecho, son ellos mismos quienes están sufriendo hoy burnout, que están sufriendo estrés, ansiedad, y eso yo creo que ha sido un poco la primera alerta que está saltando, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, tú me estás enseñando a gestionar las emociones de mi equipo, a gestionar en mi equipo y quién me gestiona a mí, ¿no? Y cómo hago Ujú. yo, ¿no? Y quién cuida al cuidador, ¿no? A veces como lo decimos nosotros en psicólogos a nosotros mismos también, ¿no? Entonces, ¿quién cuida al líder, ¿no? ¿Quién cuida a aquella persona que está cuidando de los equipos, ¿no? Entonces, cada vez hay más gente efectivamente que está más preocupada, que quiere saber un poco más, que lee un poco más y hace un poco también la diferencial de dónde encontrar información y dónde solamente encontrar cosas que pueden ser paliativos, cosas que pueden ser las 5 claves, las 3 claves, ¿no? Que suenan muy guay al inicio, pero que finalmente yo creo que lo importante es aprender a hacer un buen diagnóstico. Sobre todo eso se hace en las empresas, en las organizaciones. Haces primero un levantamiento de información, un diagnóstico de necesidades para ver realmente qué es lo que tiene. Sabemos por demás que lo que funciona para una compañía no necesariamente va a funcionar para la tuya. Yo creo que hacer un traje a medida siempre ha sido un parangón de mi trabajo. Como psicóloga tengo más de 15 años ya, un poquito más, trabajando en organizaciones. Y un traje a medida es lo mejor que uno puede empezar a hacer, ¿no? Partir por un diagnóstico para poder prescribir adecuadamente, ¿no? Y Yuli, debido a esa experiencia que llevas de 15 años, ¿cuáles consideras que son las principales demandas que se están pidiendo desde las organizaciones para hacer esos trajes a medida? Sí, mira, yo creo que nuevamente partimos por la dolencia, ¿no? Hoy tenemos altas o bajas por salud mental realmente impresionantes. Ya te decía el número, ¿no? Una de cada cuatro personas, o sea, si tuviésemos un compañero más aquí conversando, por lo menos uno de nosotros tendría algo que decir sobre su propia salud mental. Imagínate qué fuerte. Imagínate son las organizaciones, ¿no? En la que se pide llegar a los resultados, alto desempeño. Hasta hace poco, antes de la pandemia, hablábamos de cómo
desarrollar habilidades para que el líder maneje gestión de equipos o equipos de alto desempeño. Hoy los líderes están pidiendo manejo de emociones, resiliencia, trabajo en equipo, están pidiendo, haciendo upskilling, reskilling de sus planes de capacitación, planes anuales de capacitación para introducir, por ejemplo, temas como cómo desarrollar optimismo, cómo desarrollar la motivación interna, ¿no? Que se sabe que es la más importante a desarrollar, ¿no? Y no la extrínseca que viene de afuera con chocolatines, con cosas que a veces no, con el tiempo no tienen este efecto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es hacer un diagnóstico para hacer una correcta prescripción. Cada caso es cada caso, un traje medida parte por, primero, el compromiso de los directores de la compañía. Si no tenemos el compromiso de los directores de compañía, difícilmente esto va a encontrar eco en el resto de la organización. Y es que cuando no se tiene una política o algo que salga que realmente con un liderazgo consciente, difícilmente se puede sostener en el resto de la organización. Los trabajadores hoy cada vez están mucho más también instruidos y los trabajadores hoy cada vez también conocen más de este tema y saben cuando hay un liderazgo auténtico, cuando el liderazgo que existe lo está haciendo de manera consciente porque hay una preocupación adicional, ¿no? En Six Seconds, la empresa donde trabajo ahora, tenemos una frase que es, creo, determinante, ¿no? Las emociones motivan a las personas y las personas son las que gestionan el desempeño. Ese es el nexo, ese es el camino, ¿no? Aprender a gestionar emociones que finalmente son las que movilizan a las personas y son las personas que finalmente van a lograr el desempeño. Entonces, ese es el argumento válido que tenemos para empezar a hablar de gestión emocional, empezar a hablar de optimismo, de motivación intrínseca, ¿no? De cómo esto que suena a veces tan romántico, ¿no? Y ¿cómo es que se dice? De happy flower, no es tan happy flower cuando en realidad miras los números. Yo estudié psicología para no ver números y ya te digo que me timaron, pues ando viendo porcentajes y KPIs desde que estoy trabajando. Y los números son bastante fuertes, ¿no? Entonces, la alta rotación de personal, hay personas y sobre todo hoy que hay tanto ausentismo, hay también el presencialismo, ¿no? O sea, esta gente que está presente en la oficina, pero que no está trabajando realmente, ¿no? O sea, pero está en otra cosa, o está pensando cuál es la hora, en la hora del café, está pensando en la hora del almuerzo, está pensando en qué momento salgo de aquí, ¿no? Entonces, ese es el tipo de análisis que hay que hacer primero en el diagnóstico para poder prescribir de manera correcta, ¿no? Y armar un plan realmente a medida, ¿no? Julie, porque además justo lo que estabas comentando de los números, sobre todo cuando miramos el tema de la macro, en España una de las cosas que se ha disparado muchísimo es el consumo de ansiolíticos precisamente, cuando éramos un país que no teníamos esos números tan elevados. Sí, lo que pasa es que lamentablemente, como no hay una cultura de salud mental, no hay una cultura de hablar de esto, las personas dicen, voy a ir al psicólogo. Lo primero que dijo Yanire, ¿no? Es que las cifras no me acompañan, claro. Si voy a sacar una cita para que me den 2 meses después una cita, o sea, ¿y qué hago esos 2 meses, no? Ah, venga ahí. Entonces vienen las pastillas, entonces vienen los ansiolíticos, que en realidad son paliativos, que, o sea, creo que todos conocemos tenemos un caso de cerca de alguien que sufre hoy, porque esos paliativos son sumamente adictivos también, ¿no? Son sumamente adictivos. Hoy hay otras alternativas, afortunadamente se está hablando más del mindfulness, se está hablando más de la conciencia del aquí y el ahora, de empezar a disfrutar los momentos y cosas que de repente, como decimos, son a menor costo, ¿no? El vivir el aquí y el ahora es eso. Y sin embargo tiene un efecto mucho más profundo, ¿no? Mucho más de largo plazo que un ansiolítico, ¿no? Que definitivamente hay que tenerlos con cuidado, ¿no? Sí. Julie, ¿ves que las personas de las compañías tienen las mismas necesidades, aunque tengan diferente, o sea, hablando de diversidad, ¿no? O sea, hablando del género, de la edad de los colaboradores, de la procedencia muchas veces, de la cultura, ¿ves que tengan diferentes necesidades o siempre tenemos algún mapa bastante similar? Mira, qué buena pregunta la que me haces. En Six Seconds hace poco hemos presentado el reporte anual de inteligencia emocional. Lo que hacemos nosotros es que levantamos información acerca de cómo está la práctica, no solamente el nivel, sino la práctica de inteligencia emocional, ¿no?
Y los jóvenes son a quienes más les ha pegado Ujú. toda esta situación actual, ¿no? La generación X, la generación Y, es una generación que está sumamente frustrada, ¿no? Que trabaja sobre la frustración, que hoy cada vez más mira su ambiente mucho más estresante, ¿no? Y que lo que nosotros a veces, la generación, bueno, yo soy X, pero de poquito, ¿no? De ladito todavía, pero la generación baby boomers o mayores, miran hoy y dicen, oye, no es que yo tenga más recursos, ¿no? Simplemente que es como, yo no hablo del tema. No es que yo no tenga más problemas, sino que yo no hablo. La generación más adulta, mayor, no habla del tema. Es Ujú. que simplemente no lo concibe. En cambio, para un joven, ¿no? Hoy es más fácil decir, oye, no me estoy sintiendo bien. Oye, hoy no es un buen día, ¿sabes? Oye, siento que me siento triste. O sea, hurga, en todo caso, en su propio lenguaje emocional. Hay algo que nosotros siempre ponemos en práctica, es el gimnasio laboral, que debiéramos poner, el gimnasio emocional, Emocional. que debiéramos poner en práctica en las organizaciones, ¿no? Porque simplemente me siento mal, pero dentro del me siento mal hay 1000 matices, ¿no? Inclusive hay gente que diciéndote me siento bien o bien, no te está sintiendo bien. Entonces, aprender a desarrollar un lenguaje emocional, aprender a hablar de lo que de lo que son las emociones, eso es la gran diferencia entre generaciones, ¿no? En cuanto a género, yo sí puedo decir, gracias a este reporte, que son las mujeres las únicas que han repuntado su ejercicio, la práctica de inteligencia emocional, temas como resiliencia y optimismo. Las mujeres tenemos un porcentaje un poco más alto que los varones en los últimos 2 años de esta encuesta, ¿no? Respecto de otros años. Una encuesta que puedo, por supuesto, compartir con ustedes con mucho gusto. Pues es una Ujú. encuesta a nivel mundial, de hecho, ¿no? Que se hace cada 2 años en Six Seconds. Ujú. Sin duda, compártela, por favor, Claro que y así sí. podemos poner también el Sí. enlace tanto en Spotify como en YouTube, que seguro que a Genial. muchos oyentes les interesa. Julie, hablabas también de que los jóvenes también se escuchan mucho más a ellos mismos, pero hablando de escuchar, ¿cómo una compañía puede escuchar a sus colaboradores? ¿Qué herramientas de escucha activa podemos tener para empezar a hacer ese diagnóstico y tomar las medidas necesarias? Mira, yo siempre voy a decir, en el tema del liderazgo, mucha gente me pregunta, ¿no? Julie, ¿cómo lidero mi equipo, ¿no? ¿Cómo aprendo a liderar un equipo? Sobre todo cuando son líderes jóvenes que están empezando a tener personas a su cargo. Entonces, siempre pregunto, y ahí me sale mucho el sombrero de psicóloga, ¿no? Es, cómo liderabas tú en tu equipo base? Y cuando hablo de equipo base es la familia. Casi siempre somos un reflejo de cómo liderábamos o cómo nos lideraban en casa, ¿no? Algunas falencias, o lo que sea que hayamos aprendido, las habilidades las aprendimos en el equipo base. Y sobre eso decimos, oye, tengo esto, no tengo esto, y sobre eso construyo mi liderazgo. Entonces, hay personas que si en su equipo base nunca se habló de gestión de emociones, nunca se habló de ese tipo de cosas, y a ver, te voy a decir una frase muy, muy de mi generación, es cuando cruzas la puerta de tu casa, cuelgas los problemas en la puerta, ¿no? Ujú. Cuando cruzas la puerta y a ir al trabajo, cuelgas los problemas en la puerta, ¿no? De aquí para acá. Bueno, eso se pudo mantener durante algunos años, se puede mantener, pero no es algo que se pueda sostener. Y eso es algo de mi generación. Yo tengo 47 años, ¿no? Pero en mi generación se hablaba mucho eso. Yo recuerdo fácilmente que fue el primer consejo que me dio mi padre cuando yo salí a trabajar. Entonces, sin embargo, oye, ahora en el trabajo el líder tiene que invitar a preguntar. Y yo creo que hace un momento mencioné algo, ¿no? El tema del liderazgo consciente y el liderazgo auténtico. Uno sabe como colaborador cuando alguien realmente le está preguntando cómo estás, ¿no? Y realmente hace una pausa esperando la respuesta. O cuando simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, tenemos Mm. esto, papá, y a lo que sigue, ¿no? Un líder auténtico no solamente pregunta cómo estás, sino que sabe hacer una pausa esperando la respuesta, ¿no? Pero también se prepara para saber qué es lo que viene, porque Ujú. hay muchos líderes que no solamente no lo hacen porque no está no está en sus habilidades el preguntar cómo estás o es una pregunta de refilón, pero hay mucha gente que no lo hace porque no tiene idea cómo sostener una respuesta. Aún no me siento bien. Hoy amanecí, hoy tengo problemas en casa con mi pareja, hoy no es un buen día.
Entonces hay líderes que hasta esa respuesta van a decir lo mismo. Ah, bueno, ok. Entonces, seguimos y ¿no? Van a responder lo mismo. Es triste, pero es eso. Entonces, yo creo que es aprender a liderar de manera auténtica, preguntando realmente, a ver, indagando con autenticidad sobre cuáles son las necesidades de nuestro equipo, preguntándonos realmente cuando nuestro equipo nos dice, cuando alguien de nuestro equipo nos dice, ¿estás bien? Aprender a leer entre líneas, ¿no? Hace poco hablaba con una líder de equipo, de un equipo en el área informática, ¿no? Y ella me decía, pero yo no tengo tiempo tengo 9 personas a mi cargo, yo no tengo tiempo para estar preguntándole a cada uno qué es lo que puede o lo que no puede manejar en el día, ¿no? Pues bueno, si no tienes tiempo hoy para preguntar en qué está tu gente, probablemente mañana tampoco lo tengas cuando tengas que despedirlo, cuando tengas una baja por salud, cuando tengas bajos desempeño, ¿me sigues? Entonces, tú eliges, ¿no? Es mejor gestionar ahora para luego no tener que estar poniendo paños fríos y trabajando sobre la enfermedad, ¿no? Esa es, creo, un poco la respuesta, Yanire. Ujú. Sin duda, sin duda. Al final, muchas veces eso, la prevención es básica, ¿no? Julie, también hablas mucho, hemos visto en tus publicaciones de LinkedIn que hablas mucho de la importancia de la desconexión, ¿no? De terminar de trabajar y terminar de verdad. Últimamente, sobre todo en la era en la que nos encontramos, que estamos continuamente conectados tanto a redes sociales, pero también, por supuesto, al correo, ¿no? Que al final siempre se dice todo el día en Instagram, todo el día en TikTok, ya, pero también todo el día en Outlook o todo el día en Teams. ¿Consideras que las compañías le dan la suficiente importancia y credibilidad a esta desconexión, a la importancia de estar desconectados? Mira, yo siempre voy a hacer una diferencia entre liderazgo y compañía, ¿de acuerdo? Porque conozco Ujú, compañías en la que está escrito y lo tienes en papel, que no es necesario responder un correo, que no es necesario enviar, no sé, pues una determinada, trabajar el fin de semana. Tus horarios son tus horarios. Sin embargo, en esas compañías hay líderes, y ahí de repente entre comillas, ¿no? Líderes que sí, mira, pero no hay problema. Yo te mando el correo, pero no lo respondas, ¿no? Un sábado, un domingo. O yo te estoy enviando un WhatsApp, pero no tienes que responderme de inmediato, ¿no? Sin embargo, ya se va creando esa necesidad. Entonces, hace poco, y hablando de la corporación, en LinkedIn puse algo que no me llames multitasking, ¿no? Porque yo creo que en orden de tu pregunta, de dónde va tu pregunta, yo creo que hoy la mayor habilidad que estamos aprendiendo es la habilidad de estar presentes, ¿no? Yo para ujú, conversar ahora contigo le he quitado las notificaciones al teléfono y estoy aquí con ustedes dos, ¿no? Sin embargo, hay personas que dicen, oye, no, puedo ir mientras esta chica habla, yo puedo ir atendiendo un correo, ¿no? O mientras, no, o sea, pero entonces ahí te das cuenta de realmente qué cosa es lo importante. Porque finalmente con el multitasking lo único que consigues es hacer, si estás haciendo 3 cosas a la vez, te aseguro que puede que una la hagas bien, una la vas a hacer más o menos y una definitivamente la vas a hacer mal. ujú, Entonces, pero dime en dónde estás tú, en dónde quieres estar. Tú dices, oye, yo quiero hacer las cosas siempre bien, pero el hacer una cosa bien y hacer 3 cosas a la vez va a hacer que las otras 2 pierdan la potencia, pierdan realmente el foco de lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, realmente de lo que tú quisieras dar, ¿no? Y al final, y es un círculo vicioso, ¿no? Porque al final dices, pucha, no me salió bien esto, pero eres consciente de que estabas haciendo otra cosa más, de que lo dejaste para el final, la clásica procrastinación, ¿no? Lo dejaste para el final. Sin embargo, si tú te preguntaras, oye, en esto que no saliste, que no te fue tan bien y que no tuvo tu mejor desempeño, ¿no? Que no tuvo el mejor resultado, si hubieses estado más atento, más atenta, más pleno en lo que estabas haciendo, ¿te hubiera salido mejor? Mira, no hay nadie que me diga que no. No hay nadie que me diga que no, no, sí, pues sí, tienes razón, ¿no? Si de repente no hubiera contestado el teléfono, no hubiera estado en otra cosa o revisando, sí, pues. Entonces, eso es aquí y ahora, ¿no? Eso es finalmente lo que hoy se conoce con toda la corriente de mindfulness, ¿no? El aprender a saborear el presente, estar aquí en la hora, y eso te ayuda a estar más enfocado, a tener, por lo tanto, a tener mejor resultados, más veces bien en resultado, ¿no? Y a ser más consciente sobre todo
de lo que estás diciendo, de la interacción, de la persona que tienes enfrente. Yo creo que son cosas a veces que parecen básicas, pero bueno, que eso es lo que se está, yo creo yo, retomando, ¿no? Empezando a tomar en cuenta, y eso es lo valioso. Julie, porque además tengo la sensación de que como vamos muchas veces con el piloto automático en este multitasking, no nos paramos a pensar muchísimas veces y el poderlo analizar, qué es lo que Ujú. estamos haciendo inconsciente, también nos puede dar también cuál es nuestro orden de prioridades. Porque claro, vamos tan Claro. inconsciente que no nos paramos. Y si estamos teniendo esta conversación que decimos y en un segundo plano estamos respondiendo un mail, a lo mejor nuestra prioridad empieza a ser responder el mail y tomar conciencia de eso es muy importante. Ujú. Sí, sí, sí. Tú sabes que uno de los grandes errores con lo que se conoce el mindfulness, que es esto de atención plena, es creer que uno medita. En mi caso, yo soy meditadora, ¿no? Pero hay gente que dice, voy a hacer mindfulness. No, 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 porque yo no consigo poner la mente en blanco. Pero el mayor error, lamentablemente, y la peor prensa, que no tengo idea quién lo hizo, eso de meditas para tener la mente en blanco. Meditar, en realidad, te sirve para ordenar tus pensamientos. Y entonces, en esa vorágine de pensamientos que tienes, que la cuenta, que el gas, que la tarjeta, que mi pareja, que no sé qué, que el trabajo, entonces dices, en vez que te venga todo como si fueras abejas a la miel, lo que haces es empezar a priorizar. Oye, a lo mejor empieza a llegar un pensamiento y dices, el gas, no voy a hacer pagar el gas hoy, porque hasta fin de mes no voy a poder pagarlo. Ok, oye, mi pareja, tal vez esta conversación es importante y tal vez esto sí tengo que ponerlo en el punto número 1, ¿no? El trabajo, ok, vamos a ver qué hay con el trabajo. Y entonces te pones, pero no solamente a pensar, porque en psicología hay algo que se llama el pensamiento rumiante, ¿no? Tal cual como la vaca, ¿no? Le da vueltas y Ujú. vueltas. Entonces, el pensamiento rumiante no hace otra cosa que es un diálogo que tienes contigo mismo, pero que no te lleva a ningún lado. Y lo reconoces porque siempre te estás haciendo las mismas preguntas, ¿no? Siempre terminas culpándote de lo que hiciste, de lo que no hiciste. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre a mí? ¿No? Entonces, eso es el pensamiento rumiante que no te lleva a ningún lado. Sin embargo, cuando tú empiezas a decir, ok, voy a enfocarme en el trabajo, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Te aseguro que la tienes clarísima. Te aseguro que todos tenemos clarísimo qué es lo que tendríamos que hacer. Pero entonces allí viene la habilidad de desarrollar el ponerte en acción. ¿Cómo te pones en acción? ¿No? ¿Qué es lo que tienes que soltar? ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Qué es lo que tienes que decir? Yo conozco muchas relaciones que podrían todavía estar enteras si se hubieran tenido que decir lo que, si se hubieran dicho lo que tenían que decirse en su momento. Y no estoy hablando de las relaciones amorosas, sino de las Ujú. relaciones de trabajo. Mira tú, Ujú, ¿no? O sea, ujú. hoy, o sea, si tú como líder hubieras tenido aquella conversación que debiste haber tenido al inicio, cuando sentías que este trabajador había algo, pero lo dejaste pasar, dijiste, lo veo después, ya entenderá, ¿no? Me has entendido, ¿verdad? Yo creo que Ujú. una de las grandes frases que yo sé reconocer cuando estoy haciendo un diagnóstico es cuando hablo con el líder, pero es que yo le doy la orden y yo espero que me entiendan. Entonces ahí voy, ¿no? Pues me dicen, tengo problemas de comunicación, de trabajo en equipo, este trabajador no se lleva bien con este otro trabajador. Y entonces, ¿y de liderazgo cómo estamos? Y ahí es cuando viene la conversación ya en serio, ¿no? Ujú. Entonces, va por ahí, va por ahí. Claro, porque en ese sentido también un tema muy importante que a muchos líderes se les atraganta y a las personas en general en la vida es el hecho de afrontar conversaciones difíciles, ¿no? Muchas veces antes que afrontarlas es mejor correr un tupido velo y hacer como si nada que ya se pasará. Mira, la semana pasada una gerente general de una compañía me dijo, Julie, solamente para confirmarles, tú que has trabajado en recursos humanos, ¿no? Si vamos a despedir a un trabajador, ¿quién tiene que despedirlo? ¿El jefe? Yo, o sea, la gerente de recursos humanos. ¿El jefe o recursos humanos? Esa es una pregunta que yo digo, se cae por sí sola cuando tú dices, oye, ¿dónde está el liderazgo allí, no? O sea, ¿quién es el jefe? Yo pregunté solamente por reconfirmar, ¿no? ¿Quién es el jefe directo de esta persona que se va a dimitir, que se va a cesar? Pues yo. Ok. Entonces, ¿pero lo tiene que hacer recursos humanos o lo tengo que hacer yo? O sea, esa pregunta sola te abre un campo
de posibilidades de decir, ok, tenemos que hablar aquí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedes tú siendo el líder, dimitir a esa persona, cesar a esa persona, que le tienes que encargar a recursos humanos que lo haga? ¿No? Seguramente ya hubo una fricción, seguramente no se están yendo por la puerta grande, seguramente entonces empieza a hacer allí una serie de objeciones también, ¿no? De preguntar, ¿qué conversación no tuviste? A lo que iba, ¿no? ¿Qué conversación no tuviste que hoy ya no quieres tener? Hoy ya no te apetece tener ese tipo de conversaciones. Porque claro, no las tuviste cuando debiste. O sea, entonces, por allí va un poco esa conversación, ¿no? Ujú. Al final es siempre el autoconocimiento, ¿no? El pensar en lo que tenemos dentro para todo, o sea, como liderazgo, pero también para sentirnos bien, como hemos dicho al principio de la entrevista, es un poco conocernos un poco mejor para saber cómo afrontar todo y cómo responder a cualquier situación. Sí. Al final, Hay una frase, sí, hay una no, frase que a mí no, me sigue, gusta sigue. mucho, ¿no? El líder no nace ni se hace, el líder se entrena. Cuando tengo jóvenes líderes conmigo, me preguntan, ¿no? Julia, ¿cómo hago para liderar equipos? Mira, Julio, ¿tienes personas a cargo? Y dicen, no, todavía no. Cuando tenga personas a cargo, me pondré en ello, ¿no? A ello. Pues no. El mejor momento para hacerte cargo de liderazgo es cuando tienes contigo la única persona que deberías autoliderar, o sea, a ti mismo, ¿no? No esperes tener 5 o 6 personas para empezar a poder hacer cosas de liderazgo. Basta que hoy reconozcas que tienes enfrente a la persona que tienes que empezar a liderar, a autoliderar. Entonces, el liderazgo parte del autoliderazgo. Si tú no eres capaz, ¿no?, de gestionarte a ti mismo, de liderarte, ¿cómo esperas que otros te vean capaz de liderar a un equipo? ¿No? Entonces dicen, oye, si no lo veo que puede con su vida, ¿cómo va a poder con el resto? Entonces empiezas a formarte como un líder, empiezas a formarte en base a la historia de líderes que tienes también, ¿no? Entonces la base es el autoliderazgo, eso es lo que, un poco lo que coloqué también en el libro cuando escribí ese libro, Líder 4.0, estando en mi tierra, en Perú, y lo escribí justo en pandemia, ¿no? Y así fue que tornó el liderazgo para tiempos convulsos, ¿no? Porque fue la palabra que creo que en ese momento más sonaba en el 2020, ¿no? Entonces, con mayor razón, encontraba ahí el fundamento, después de haber trabajado con tantos líderes, en lo que no nace no crece, entonces eso es autoliderazgo, ¿no? Un líder auténtico, un líder realmente consciente, es capaz de llevar ese mensaje, es un agente de cambio dentro de su equipo. Hay personas que dicen, oye, cómo puedo tener una empresa feliz si tengo un jefe que no es jefe, mis compañeros son todos tóxicos, la empresa no me ayuda a nada? Entonces digo, ok, y no se trata de, vamos, renuncia o vamos que déjalo todo, ¿no? De eso no va. Yo creo que es primero empezar a ver todas las opciones. Y creo que personas que cuando más están con esos temas de estrés y ansiedad, el primer síntoma es no tengo opciones, ¿no? Pero a veces es empezar a hacerte mejores preguntas y preguntar qué es lo que una persona con ansiedad, lo primero que mira es las cosas que no puede cambiar. Entonces, allí yo creo que una conversación sana y que puede ayudar es, a ver, cuéntame qué es lo que sí puedes cambiar. No, es que no puedo cambiar nada. Cuéntame lo que sí puedes cambiar. Y llevarla al extremo de la pregunta, decir, oye, ¿qué vas a comer hoy? Pasta, no, carne. Mira, puedes cambiar eso. Y entonces allí empezar a construir. Empieza a ver, estás en el trabajo. ¿Qué es lo que puedes cambiar hoy? Pues mira, sí, pues podría cambiar mi día de home office, lo puedo pasar para hoy. Y hoy decido no trabajar, ¿no? Ay, mira, sí. Entonces empezar a hurgar sobre cuáles son las cosas que sí puedes cambiar. ¿Y qué cosas que sí puedes cambiar te pueden ayudar con el efecto palanca, ¿no? A cambiar las cosas que realmente no puedes cambiar. Y sobre eso también habla la conciencia plena, ¿no? Que es algo, una palabra tan maravillosa que es la aceptación, ¿no? Aceptar que hay cosas que no puedes cambiar. Entonces, sobre eso construyes. Y eso es resiliencia. Y por ahí va.
Por ahí va, por ahí va. La verdad es que es como una radiografía bastante interesante de cómo tenemos nosotros como personas, como colaboradores, que afrontar nuestro rol, ¿no? Nuestro rol sea cual sea en la vida. O sea, al final yo creo que todo se puede unir, ¿no? Al final trabajo, vida personal, todo está unido. Julie, al final también todo lo que estábamos hablando muchas veces, al final es inevitable relacionarlo con la cultura organizacional. No hay un grandísimo número de culturas organizacionales que cada vez son más innovadoras, cada vez más están más cerca de poner a la persona en el centro, pero luego también hay muchas que tienen muchísimos años de existencia o por lo que sea, que están muy avejentadas. ¿Cómo podemos empezar a actualizar esas culturas organizacionales tan avejentadas? Mm. Mira, en el lado personal, le llaman, en el lado personal, en el lado profesional, perdón, se dice mucho eso de ser el agente de cambio, ¿no? Ser el agente de cambio y empezar a pensar nuevamente lo que decía hace un minuto de cuál es eso que sí puedes cambiar. ¿No? A veces son empresas, como dijiste tú, avejentadas, ¿no? Pero en realidad es porque no se abrieron a ninguna nueva tendencia, ¿no? Yo conozco gente que dice, eso de la inteligencia artificial, ¿qué cosa es, no? Que nos está haciendo tanto daño, que nos está dejando sin trabajo. Hace poco me metí en una conversación en un post en LinkedIn justamente por eso, ¿no? Porque hay gente que está muy resentida, ¿no? Hay gente lamentablemente que tiene, pero es gente que si te das cuenta que sufre, que tiene mucho dolor, solo que su manera, si tienes piedras, lo que tienes para dar son piedras, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Entonces, yo creo que las culturas, finalmente, si bien es cierto, los parangones de una cultura lo pueden dar los gerentes, los directores de la compañía, quienes lo sostienen son las personas. Entonces, cuando somos conscientes de eso y echamos una mirada, hay gente que dice, no, pero nosotros somos una empresa con foco en resultados. Tú no puedes ser una empresa con foco en resultados si no pasas por las personas. Que no es lo mismo decir, ¿no? Que paso de las personas. No, estoy hablando de pasar por las personas. Totalmente. Hay mucha gente que pretende ser una cultura de foco en resultados pasando por las personas, pasando de las personas, ¿no? Entonces, y ahí es donde está, creo yo, que podemos empezar a agregar valor, ¿no? La importancia de agregar valor desde la individualidad, desde tu propio conocimiento, ¿no? Cuando tú empiezas a crecer, ese tema es, yo te prometo que hay mucha gente, ¿no? Que dice, esto es magia, ¿no? Que yo empiezo, una vez que tú te enfocas, todas las cosas empiezan a fluir y suena romántico, pero es cierto. Lo que pasa es que tú estás en un nivel distinto de energía. Cuando tú ya sabes cuál es tu objetivo, entonces de pronto, en realidad, hay un nombre que es bien, los psicólogos nos encanta hablar rato, ¿ya? Es un sistema reticular activador. Y en realidad, este sistema no es otra cosa que cuando tú estás enfocado a algo, de pronto empiezas a ver oportunidades porque ya estás mirando eso. Entonces, si tú empiezas a activar eso, si tú empiezas a llenar de ese tipo de contenidos, de personas, ¿no? De personas que realmente estén en estén en tus mismos objetivos, que quieran lo mismo que tú, empiezas a salir de eso, ¿no? Y a crear como tu cono del silencio, si suena muy viejo eso, alguien lo explicaría, y empezar a crear tu propia burbuja para que tú puedas empezar a crear tu propio bienestar, ¿no? Y lamentablemente, pues, si hay empresas que todavía no ponen esto como parte de su cultura, la fuerza de esta época lo va a hacer. Durante mucho tiempo se decía que estamos en un cambio de era, ¿no? En una era de cambio. ¿No? Yo digo, oye, estamos en un cambio de era. Ya no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de era. Entonces, ahora tú decides cómo quieres estar, ¿no? Si ser el protagonista o si ser el agente de cambio. Entonces, tú decides, ¿no? Julie, la verdad es que hemos hecho creo que una radiografía bastante interesante sobre el bienestar en las organizaciones y creo que también me quedo con el mensaje principal de conocernos a nosotros mismos, de leernos a nosotros mismos y de a partir de ahí tomar decisiones en general sobre nuestra vida y sobre nuestra situación, porque yo creo que el autoconocimiento es fundamental para todo,
para los líderes, para los colaboradores, para los futuros líderes, pero sobre todo también para las personas en general, ¿no? Se reduce a eso todo. Claro que sí, Yanire, qué bueno. Muchísimas gracias, Julie, por visitarnos. Ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido muchísimo y bueno, esperamos verte por aquí pronto de nuevo de visita. No, gracias, Santiago Yanire, por abrirme la ventana y nada, yo encantada de compartir. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, Julie. Muchísimas gracias, Santi, por acompañarme, como siempre. Y a vosotros, los que nos escucháis, que sin vosotros, pues esto no existiría. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram y en TikTok. Y estamos en LinkedIn como Singular y en hola@singular.es. Hasta la próxima.